Bueno, profe, buenas. Vamos a exponer acerca del proyecto número 3, el cual consta pues del control de temperatura. Entonces, los integrantes del grupo somos Salomón Mesa, Andrés Felipe Londoño y mi persona, Camilo García. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la práctica? Como tal, el objetivo de la práctica es diseñar un control con el cual vamos a utilizar como tal el teclado 3x4 matricial. Vamos a utilizar un sensor y el objetivo como tal es pues utilizar el teclado para que con la tecla asterisco vamos como a validar la información numeral, vamos por decirlo así, a resetear. Bueno, entonces, hablar un poco de los componentes del el LM35 es un sensor que hace pues como tiene como por decirlo así, hace una, una relación entre milivoltios y grados centígrados. Nos va a dar una resolución de un grado Celsius, perdón. Entonces, acá podemos apreciar en el video como tal, nuestra pantalla LED, en la parte superior izquierda en lo que es programado, podemos notar el ajuste, que quiere decir el valor en el cual nosotros vamos a, a programar nuestro sensor para que él nos haga el control sobre esa temperatura. Entonces, en la parte superior derecha vamos a visualizar el valor que nosotros programamos. En la parte inferior izquierda estamos pues como tal viendo la actividad del sensor. La temperatura que está marcando pues realmente en el medio en que esté, en el líquido que nos vaya como tal a mostrar. Y ya en la parte inferior derecha podemos podemos visualizar la carga cuando el sensor está trabajando o cuando el sensor deja de trabajar, dado que la temperatura está por encima del valor que está pues determinado. Ahí haciendo una corrección, no Podemos es, no visualizar es que, pues, no es, no es que el sensor sea el que está trabajando, sino que es la carga. O sea, el LED como tal, que es la carga que tenemos, es el que está encendiendo, apagando. El sensor sí es el que está, el sensor, digamos que trabaja. Que, digamos que es el que está como carga, que está apagado o encendido, es el LED en este caso. exacto. Cuando el LED se enciende, podemos visualizar en la parte inferior derecha que cuando como tal está trabajando, pues si se visualiza que se supera, por decirlo así, no se supera el valor. Y vemos que se genera pues como tal el control eh, de la temperatura como tal, como lo hace un termostato. Cuando el valor está por debajo, él vuelve y enciende para que alcancemos esa temperatura. Igualmente, cuando él está por encima del valor, se apaga para poder volver a nivelar la temperatura y volver a hacer el ciclo. Depende de los cambios que tengamos en el sensor. Vamos a tener el comportamiento. Ahí, el funcionamiento pues como básico de la pantalla y el control que se genera pues desde el ciclo para hacer con el sensor. La cámara. Sí. Bueno, ya digámoslo, con esa... ¿Ya le diste spray, perdón?
Ay, ay. Bueno, acá como podemos observar, con el teclado seleccionamos o le damos un valor de 50 como tal, como se observa, el LED, digámoslo, no va a encender, si nosotros no le damos como el teclado, pues este sería el carácter, que sería asterisco, que sería como, digámoslo así, el botón enter o el botón que va a habilitar como todo ese sistema. Como tal, usamos como fuente externa, utilizamos una candela para darle, digamos, los estímulos al sensor, al LM35, para que, digamos, lo alcance la temperatura. Cierto, digámoslo, que como decía el compañero, cuando este valor, digámoslo, el sensor alcance, digámoslo, marque temperaturas superiores a los 50 que ahí programamos, como tal, digámoslo que el LED debería, o la carga debería de apagarse. Como tal, digamos lo que ya esperaríamos que la temperatura pues, del sensor disminuya para que el LED, pues debería, para LED o carga, encienda. Pues como se observa en el video, le damos estímulos a ratos pues para que estos alcancen temperaturas que superen los 50 y esperamos como un momentico, digamos, de que esta temperatura descienda, eh, la carga se... Digámoslo, para aspectos prácticos, pues, eso, digamos, lo que sería pues utilizar, digámoslo, una resistencia o una celda Peltier como tal. Digamos, lo que el debido funcionamiento del teclado para tener en cuenta es que, digámoslo, nosotros le vamos a programar un valor de, no sé, pongámosle 25 y simplemente que queremos agregarle, no sé, otros 12. Si no le damos asterisco, que es, perdón, si no le damos numeral, que sería en este caso como el reset o el que va a borrar como los datos anteriores, no se va a habilitar. ¿Por qué? Porque ya estaríamos, si le agregamos otro número sin apretar el asterisco como tal, lo que estaríamos es incrementando el valor. En tal caso, le damos 25, ¿cierto? Y por encima le agregamos un 1, ya nos estaría tomando 251 y no los 25. En cambio, si le damos, digamos, el asterisco, este se va, digamos, a resetear y ya le vamos a poder ingresar los valores deseados. Digamos, le damos asterisco y le podemos dar 25, le ponemos 25 y lo habilitamos con el asterisco, que ya sería, digamos, en este caso, el enter o la habilitación. Pues digamos que este sería como el debido manejo de este teclado. Bueno, entonces ya vamos a proceder a explicar el programa como tal. Porfa, compañeros, apaguen los micrófonos como para que no se escuchen interferencias y se pueda escuchar como mejor, ¿cierto? Entonces, la primera parte, digamos que es donde incluimos las librerías. Digamos que esta ya es conocida, pues la parte de la inclusión de la librería del display LCD, donde incluimos Liquid Crystal, pues ya hemos explicado eso en el anterior video, entonces creo que es innecesario como explicarles simplemente como que lo incluimos obviamente para poderlo utilizar y con los determinados pins, ¿cierto? ¿Qué es lo nuevo? Que se incluye en este programa la librería Keypad, que es
digamos, con el que vamos a trabajar para poder, para que pueda funcionar pues el teclado matricial 3x4, que es en el caso que tenemos nosotros, ¿cierto? Pues seguido de eso, vemos una variable tipo entera llamada x, que digamos que fue una que nosotros metimos aparte del trabajo, digamos, del código que usted nos mostró, digamos que fue con temas de mejorar el proyecto, que ahorita, digamos, lo vamos a mostrar, pues, cómo se utiliza la variable x. Seguido de eso, vemos que definimos, en el pin 32 lo llamamos como temp, digamos que es para que se ve más adelante pues en el loop, pues como digamos, la lectura de lo que está sensando el sensor LM35. Simplemente especificamos que es del pin 32, de objetivo 32 del microcontrolador SP32. ¿Cierto? Entonces, aquí vemos que tenemos una variable tipo entera, que se llama valor sensor, que es, digamos, que también lo vamos a ver más adelante, que es mediante la cual vamos a hacer también, o digamos, el programa para el valor del sensor, pues de lo que está sensando, digamos que aquí ya es el valor que me está dando en voltios, y aquí está, que es en milivoltios, perdón, pues aquí me está dando valor en milivoltios. Pero acá ya digamos que esta variable, que es una tipo flotante, que digamos que la diferencia es que podemos utilizar decimales, que ya es del valor de la temperatura, porque ya hacemos la conversión pues con una formulita para poder adquirir la temperatura en grados Celsius. Entonces acá tenemos la parte para la configuración del teclado matriz 3x4, ¿cierto? Donde estamos dándole de nombre calls y filas a unas variables que son constantes de byte, pues que son de 8 bits, ¿cierto? En la parte, digamos, la primera línea, que son las columnas, que son 3, y las filas, los números de filas, que son 4, ¿cierto? Digamos que eso es para hacer la configuración del teclado matricial. Después tenemos una variable tipo char, que la llamamos case, que digamos que es para, pues digamos que se hace tipo, que digamos que ese variable es tipo char porque utilizamos es código ASCII para poder, digamos, leer o hacer las lecturas, digamos, no leer, sino mirar qué tecla fue la que presionamos, ¿cierto? Entonces, digamos que por eso, como utilizamos código ASCII, por eso es que se utiliza esta variable tipo char. Aparte de eso, digamos que también utilizamos o también guardamos en esa variable letras o código, o digamos caracteres, que en este caso los caracteres serían el asterisco y el numeral. Entonces, digamos, no solamente estamos guardando en esa variable números, sino que también caracteres. También nos sirve, para eso también nos sirve esta variable char. Entonces, donde esa variable es llamada pues case, y tenemos la parte que es filas y columnas. Entonces estamos dando, digamos que aquí estamos dando el esquema, pues el esquema prácticamente literal de cómo está conformado físicamente el teclado, ¿cierto? Entonces, después seguido de eso vemos unas líneas de código que son unos vectores, ¿cierto? Que podemos ver el número digamos, los números de valores de ese vector, por ejemplo, en el que dice call pins, digamos que son de 3, como dice acá, de 3 valores, y este vector que es filas, que tiene valor de 4, ¿cierto? Entonces aquí vemos digamos que esto es para configurar los pines, digamos los que pido que van a ser, digamos, van a estar conectados al SP32, ¿cierto? Entonces aquí vemos que es un vector de 3 y este es un vector de 3, pues, de 3 valores, y este es de 4 valores. Pues digamos, siguiendo el valor de que son 3 filas, perdón, 3 columnas por 4 filas, ¿cierto? Entonces aquí tenemos otra variable tipo char, que la vamos a utilizar para hacer la conversión de código ASCII a decimal. Entonces aquí la estamos de una vez, pues, la estamos colocando. Seguido de eso, tenemos otra variable tipo char, que le llamamos setPoint punto, porque pues de pronto se puede confundir con este setPoint, pero la diferencia es que este es punto y este tiene guión bajo, y este es ya, digamos, de una función que se va
a ejecutar. Esta variable tipo char setPoint es la que se va a utilizar para, digamos, juntar o unir el valor digamos, dependiendo del dígito o de los valores que yo ingrese en el teclado. Es decir, digamos que este va a ser el que en el que se va a almacenar el valor que yo digite. En caso de que yo quiera digitar un valor o un número con 3, 2 o un dígito, ¿cierto? Aquí es donde se me va a almacenar. Aquí tenemos una variable tipo entera, que es un valor deseado. Digamos que esta es la que me va digamos que al final es la que me va a, a imprimir incluso el LCD, pues el que va a mostrar el valor de ajuste. Pero digamos que eso lo vamos a ver más adelante en el programa. Y otra variable de tipo entera llamada i, que también va a ser, esto va a ser para poder hacer el control digamos que el peso o la posición en el que va el dígito, en la parte de las decenas, centenas o las unidades. Entonces, vamos a ver acá abajo. Esto es digamos que esto es un requerimiento que nos hace la librería. Se llama, que digamos que tiene, digamos, el principio dice KPad, pero si se ve, lo nombramos como, perdón, lo nombramos como teclado, ¿cierto? Donde digamos es igual al valor de, o sea, se repite KPad, pero entonces digamos que me dice el make case map, o sea, ¿qué quiere decir? Que va a ser un mapeo de qué, de la función o de, digamos, de la variable case, que le habíamos dicho anteriormente que estaba acá, de la matriz, perdón, ¿cierto? De esta matriz, de la variable que es case, y esta variable es esta matriz, que es, digamos, como está configurado el teclado matricial, y digamos que ya me da los requerimientos digamos, de los valores de los vectores que están acá, ¿cierto? Por, digamos que ya cómo están configurados o digamos los valores que son filas y columnas, que es digamos el valor de las filas por las columnas, que serían en este caso 3, 4, respectivamente. Digamos que ya esto es simplemente un requerimiento que nos hace la librería y que digamos que no se modificó. Aquí ya tenemos un void, que es una función que vamos a ejecutar en el loop, pero digamos que se colocó acá, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice esto? Digamos que esta es la que nos va a hacer el almacenaje, pues donde vamos a almacenar la variable con el dígito, ¿cierto? Para poder hacer el tema del ajuste. Entonces, ¿qué se dice? Tenemos aquí una variable, o digamos que ya estamos diciendo que tecla es igual a algo. Esa tecla es esta que hemos dicho acá, que es una tipo char, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice? Que esa tecla va a ser igual a la adquisición de, digamos, de eso también desde la librería que llama teclado.getKey, o sea, adquirir la tecla. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que tecla ya va a ser igual a ese valor que yo, digamos, pulse en el teclado, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Digamos que lo que se siguió fue unas condiciones, ¿para qué? Para evitar de que cuando yo esté ingresando el valor de la temperatura no se metan caracteres, es decir, que no pueda poner un asterisco, digamos, 3 asterisco, 3 numeral. Eso es para evitar eso. Entonces, ¿cómo funciona? Dice, bueno, es una condición. Y si la tecla, si ese valor de la tecla es mayor o igual a 0,3, eso está en hexadecimal, va a aplicar todo este código, ¿cierto? Digamos, toda esa línea. Pero entonces, ¿qué quiere? Digamos que con esto que aseguramos que el valor numérico, digamos que el valor que se vaya a ingresar para hacer el ajuste sea netamente numérico, es decir, de las teclas que están en el teclado, para poder ajustar, obviamente, para que sea lógico, con la unidad que estamos trabajando y todo, obviamente, tiene que ser un valor numérico. Entonces, digamos que con eso bloqueamos digamos, ese ingreso preliminar de un valor, de un carácter que no es acorde con el valor de la temperatura que vamos a ajustar. ¿Qué se hace después? Estamos diciendo, bueno, tenemos setPoint, que es una matriz, digamos que la tenemos como un vector, perdón, ¿cierto? Ese setPoint lo tenemos como un vector que depende del valor de i, ¿cierto? Que el i lo inicializamos en 0. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, ¿qué se dice? Esa i es igual a 0, ¿cierto? Entonces, se va a iniciar en 0.
ese set point va a inicializar en 0 porque digamos que eso fue lo que se estipuló en el comienzo. Va a decir que eso es igual a tecla menos 0.30. ¿Qué estamos haciendo acá? Estamos, digamos, convirtiendo ese valor set point, digamos que ese set point, ese vector digamos que lo estamos convirtiendo directamente a el valor de la tecla ya, digamos, convertido a valor decimal. Digamos que al restarle ese 0.30, estamos haciendo que se pase de un código ASCII a un valor decimal, ¿cierto? Y seguido de eso, ¿qué va a hacer? Va a coger esa I y la va a incrementar. Es decir, va a pasar de 0 a 1, ¿cierto? Entonces, si yo pasé de 0 a 1, presionando una tecla, ¿qué se va a ejecutar? Se va a ejecutar esta condición. ¿Por qué? Porque si solamente puse un solo botón, va a ejecutar, digamos que me va a incrementar solamente una vez el I. Entonces, el I en este momento, inicio en 0, va a valer 1. Si pulso otro botón, ¿qué va a pasar? Se va a incrementar a 2, ¿cierto? Entonces ya se va a ejecutar esta línea. Y seguido de eso, si pulso otro botón, seguido pues digamos que son consecutivos, pulso por ejemplo el 1, entonces estaría cumpliendo esta condición porque me incrementa la I solamente una vez. Presiono seguido el 2, entonces ya me estaría cumpliendo esta porque ya el I ha incrementado a 2, entonces diría 12. ¿Por qué 12? Porque aquí me está dando el peso en decimal. ¿Cómo así que el peso en decimal? Me está ubicando directamente. Si el primer valor que yo di en el vector, que sería valor 0, ¿cierto? Que sería ese set point valiendo 0, lo digamos el valor que fue el primero que pulse, me lo va a multiplicar por 10. Es decir, me está dando como el peso en qué, en centena no, en decena, ¿cierto? Entonces, digamos que si yo dije 25, yo puse un 2 y el 5, pulsé 2 veces, entonces me hizo la I2, me la hizo igual a 2, se va a ejecutar esta línea, ¿cierto? Que está señalada. ¿Qué va a pasar entonces? El primer valor que yo digité, que está guardada en esa variable setPoint, como en ese vector, el primer valor, que es el de peso real, que es de una decena, por eso lo multiplicamos por 10. Y después lo sumamos por una unidad, que la unidad no se multiplica por nada, pues no hay necesidad de multiplicarla. Eso mismo aplica para qué? Obviamente para I1, que es solamente un dígito, y para I3. Es decir, si yo pulso tres botones seguidos, entonces él me va a organizar la posición, él va a dar la cuantía o el valor o el peso en decimal, siendo el primer dígito el de la centena, el segundo el de la decena y el primero el de la unidad, multiplicado pues por 100, por 10 y por 1 respectivamente, ¿cierto? Entonces digamos que ahí estoy diciendo directo, digamos que ahí está diciendo digamos que estoy juntando ese valor en concreto y lo estoy volviendo, digamos, 1, estoy volviendo el valor de ajuste unitario, ¿cierto? Pues unitario no, lo estoy haciendo, digamos, completo. O sea, que me quede en esa variable que sería valor deseado, ¿cierto? Porque aquí estamos diciendo ya que es valor deseado, o sea, ese valor de ajuste lo tenemos aquí en el código, aquí me ha señalado como valor deseado, ¿cierto? Entonces, aquí digamos que es donde ocurre esa parte de guardar y almacenar ese valor en una variable que se llama valor deseado, ¿cierto? Que lo habíamos nombrado más anteriormente, ¿cierto? Acá, seguido de eso, vemos pues la parte de la impresión o de colocar esto en el display LCD, ¿cierto? Donde decimos que vamos a hacer la limpieza, pues al principio del todo, vamos a seleccionar pues, la posición del ajuste, pues de esta palabra ajuste, y seguido de eso vamos a imprimir en el display el valor deseado. Ese valor deseado, ya como vimos anteriormente, es el valor ya del ajuste, de lo que yo presione en la tecla, ¿cierto? Seguido de eso, ¿qué vemos? Bueno, entonces, entonces aquí vemos otra condición, que cuando, o sea, si I es igual a 3, me vuelva a ser I, otra vez me lo devuelva a 0, ¿cierto? Para que digamos que quedemos en esos 3 dígitos de valor, ¿cierto? De temperatura ajustable por el teclado. Seguido de eso, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver el setup, que simplemente estas 4 cositas, que sería diciendo pues que el modo del pin 2, que es el que viene integrado ya en el microcontrolador, que es un LED, ¿cierto? Un LED azul de salida. Y tenemos otra configuración de pin, que es el de T, que lo dijimos anteriormente, que está acá arriba, que es el pin 32, el objetivo 32, ¿cierto?
y le decimos que es de entrada. ¿Por qué entrada? Porque es que lo que el sensor me hace me genera un voltaje, ¿cierto? Él me genera un voltaje, entonces el microcontrolador me tiene que hacerle, me tiene que hacer lectura de ese voltaje, ¿cierto? Entonces ya seguido de eso hacemos la lectura análoga de esa parte y la hacemos por de 10 bits, ¿cierto? Y es, seguido de eso, pues inicializamos la condición del display para, digamos, especificar de qué dimensiones son los mismos, ¿cierto? En este caso son de 16 por 2, ¿cierto? Y ya acá, digamos que está la parte final que sería el loop, donde decimos primeramente que se va a ejecutar, o sea, el loop se ejecuta constantemente. ¿Qué se va a ejecutar de primero? La función setPoint. Y la función setPoint es ¿cuál? La que explicamos anteriormente, que es la que se encarga de toda esa parte del teclado, ¿cierto? De que me almacene la parte, que me almacene el teclado, el valor, en uno solo, ¿cierto? Un solo valor de ajuste. Ahora, ¿qué se va a hacer? Aquí simplemente, pues para explicarlo más organizado, digamos, el valor del sensor es la lectura análoga, ¿cierto? Que es una lectura simplemente análoga, que es la lectura simplemente que él hace en voltaje, siempre, o sea, ahí la está y solamente me está leyendo el voltaje que está, digamos, emitiendo el sensor. Ya que en temperatura, que es la variable que llamamos anteriormente, pues que la pusimos, que vimos que era entera, ya digamos que esa temperatura ya es la conversión de ese valor de voltaje a una temperatura real, pues que nosotros manejamos, que ya sería entonces una ecuación que sería el valor de sensor, o sea, ese valor de ese voltaje que me está entregando por 5000 dividido 1023. Digamos que esto tiene que ver de la mano es con la resolución que le dimos a esa lectura análoga, dividido 10, que también tiene que ver justo con eso. Seguido de eso, ¿qué se hace? Esta parte, digamos que aquí fue donde nosotros hicimos esa pequeña mejora del programa que usted profesor nos mostró. ¿Qué clase de mejora? Lo que pasa es que antes nosotros teníamos una condición que si se presionaba ese asterisco, él hacía, digamos, al mismo, hacía esta parte, ¿cierto? Hacía esta parte de control. Entonces, ¿qué pasaba? Si solamente teníamos que si se presionaba esto, ejecutaba lo que tengo señalado, digamos que si superaba, o sea, si había una variación de superar y digamos que si estaba por encima o por debajo del valor de ajuste, no se nota, o sea, no encendía y no apagaba el LED, porque o sea, habría que presionar ese asterisco para que entraran en el if y me hiciera ese control de encendido apagado. O sea, habría que estar constantemente presionando ese asterisco. Entonces, pues obviamente no es muy bueno ese control. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Llamamos una variable x que le habíamos dicho anteriormente, tipo entera, y la inicializamos en 0, y dijimos, bueno, entonces, si se presiona esa tecla asterisco, hágame x igual a 1, ¿cierto? Hasta ahí bien. Cuando x vale 1, entonces ya que sigue, ya vamos a seguir con este control. Ya muy parecido a como que se nos mostró. Que si esa x es 1, entonces ya aquí es la parte de control. Si el valor, o sea, si esa x es 1, que dio gracias a que se presionó el asterisco, ejecúteme lo siguiente. Entonces, en el caso de que haya presionado, me ejecuta la línea siguiente, que es esta. Y este es el control. Entonces, ¿qué dice? Si el valor deseado, es decir, el valor que yo ajuste con el teclado, es mayor o igual a la temperatura actual que está midiendo el sensor, o sea, si ese valor, el valor deseado, o sea, que yo digite en el teclado es mayor o igual a la temperatura del sensor, ¿qué me debe de hacer? Me debe me debe escribir un estado alto en el pin 2, es decir, me va a encender el pin 2. El pin 2, pues, que el micro es un display, perdón, un LED azul, ¿cierto? Entonces me va a hacer un estado alto. Aparte de eso, ¿qué me va a hacer? La parte, pues, que me muestre en el display y esa carga está encendida o no. Y simplemente es eso. Pues, especificar en qué posición lo quiero, digamos, las iniciales de carga y si está encendido o no. Igualmente, si no se cumple esa condición, ¿cuál condición? De que el valor deseado, o sea, que el valor deseado, digamos que en el caso de que no se cumpliría, sea que el valor deseado sea menor a la temperatura que mide el sensor. En ese caso, ¿qué se va a ejecutar? Este else. Y este else, ¿qué dice? Hágame una escritura en el pin 2, que es el LED, y hágame un estado bajo, que es un estado bajo, que apagado, ¿cierto? Y lo seguido, lo mismo, entonces que me haga una que me haga, digamos,
en presión acorde a lo que está la carga, si está apagada o está encendida, ¿cierto? Seguido de eso, ¿ya qué? Bueno, se dijo también en el proyecto que se debía presionar la tecla numeral, ¿para qué? Para borrar y poder, digamos, ajustar otra vez el valor de temperatura, ¿cierto? Pues aquí lo que hace es que si la condición dice que si la tecla, obviamente esto está en ASCII, pues no nos complicamos con eso. Aquí el condicional del asterisco y el numeral, pues están en ASCII, pues para no tener que hacer conversiones ni nada, sino que directamente lo hacemos en ASCII. Entonces, si dice, si la tecla que se presionó fue numeral, ¿qué me va a hacer? Me va a hacer X y valor de C igual a 0. Ese X fue el que nosotros metimos, ¿para qué? Para que cuando nosotros presionemos ese numeral, X se haga 0. Entonces me va a devolver otra vez acá, ¿cierto? Vamos a estar otra vez acá, a este espacio. Y cuando llega acá, como no he presionado, así yo presioné los números, ¿cierto? Yo presioné números en el teclado. Y yo no presiono el asterisco, no he hundido dentro, o sea que no me va a entrar en este if y no se va a ejecutar por ende este, porque no, X no es igual a 1. Digamos que esa fue la mejora que nosotros hicimos. Y seguido de eso, pues en el i, pues y lo hacemos igual a 0 para que se borre pues los valores que teníamos de, pues no me siga contando como el compañero dijo anteriormente, si por ejemplo tenemos 25 y, y queremos 15 y nos toca hundir 1, toca hundir ese numeral porque si no sería, digamos, ese 1 se vuelve, digamos, se empata con el número anterior que estaba ajustado. O sea, para eso es ese numeral, para borrar todo y escribir un número nuevo, o sea, desde cero. Y valor deseado igualmente también se utiliza para lo mismo. Ese y valor deseado es para que me inicialice, digamos, en la posición inicial y que sea el correcto funcionamiento para, digamos, ingresar un nuevo valor. Y después ya tenemos la parte pues de la visualización de la temperatura actual, que simplemente se pone pues, como un valor que me imprima actual, ACT, que es la abreviación de actual, y digamos la posición de qué, de esta parte que estoy diciendo acá, que me imprima el valor de temperatura. Esta es una variable que es la temperatura actual, como hemos dicho anteriormente, y ese 1, digamos que se colocó para especificar que yo quiero una resolución de temperatura de 0.1. Digamos que yo ahí pude poner 10, o ¿sí me entiendes? O sea, pude poner un valor más alto para que la resolución fuese más grande, pero digamos que en este tipo de sensores es mejor no tenerlo tan grande porque ya nace algo inestable. Entonces, digamos que simplemente se utiliza una resolución de 0.1 pues para la temperatura, para que no hubiese mucha variación. Y después se utiliza este delay de 400 milisegundos para, digamos, darle una mejor estabilidad a lo que está mostrando el display, para que no se ponga pues muy loco y que tire muchos flashes de loop, pues de indicación. Entonces, digamos que en ese caso no se alcanza a visualizar bien, pero es que este delay. Y pues hasta ahí sería todo el programa como tal. Pues como se dijo también en el anterior proyecto, se trató de hacerlo, o sea, está casi igual, incluso en este es igual, pero sí hizo una pequeña mejora. Entonces, digamos que siempre se trata de hacerlo lo que se ha visto en clase. No siendo más, profesor, eso sería la exposición de nuestro grupo.